días a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, no sé si se puede decir en sintonía, esto es grabado. De todas formas, hoy es sábado 11 de abril. Estamos entrando en la tercera, bueno, estamos a mediado de la tercera semana de cuarentena total en Bolivia. A ver, un poco de números primero. Si hacemos comparaciones con la semana pasada en esta misma fecha, los casos confirmados han prácticamente duplicado, que estamos con hasta anoche 275 casos totales confirmados en el país. Dentro de Santa Cruz, lo preocupante es que seguimos con más de la mitad de esos casos. Bueno, en este momento un poquito menos de la mitad, 134 en Santa Cruz. Que sí, y la semana pasada eran 139 total y 88 en Santa Cruz. Entonces prácticamente el doble, ¿no? En el transcurso de esta semana, Ernesto, hemos visto algunas cosas que, bueno, que todos los días vemos cosas que preocupan con esto, ¿no? Pero esta semana muchas cosas que llaman la atención. El miércoles 8, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, renunció, yo creo que inesperadamente por razones, según él, razones personales. Ese mismo día en la noche, al hacer el informe que brindan todas las noches sobre los nuevos casos y las noticias relacionadas a este tema, hubo un aumento de casos a nivel país de 54, que es prácticamente, bueno, es un número muy elevado. Si comparamos con los días anteriores, los casos iban en aumento por día, qué sé yo, 3, 5, 8, a lo mucho 10. Un día sí que hubo una cantidad considerable, 20 y pico. Pero de lejos, el día de mayor aumento de casos confirmados, y ese mismo día hubo 24 nuevos casos en Santa Cruz. También hubo 3 decesos ese día, incluyendo una enfermera de Montero, una señora embarazada con 26 semanas de gestión, un caso muy lamentable. Y también el anuncio de que en el caso de Montero, supongo que la falta de disciplina de sus habitantes de no acatar la cuarentena, que se iba a encapsular la ciudad. Ese es el término que están usando, ¿no? De encapsulamiento. Cosa que significa que nadie entra, nadie sale de Montero. La cuarentena, creo que nadie puede salir por 6 días. Sabemos que desde hace casi 3 semanas ya, uno puede salir un día a la semana, de lunes a viernes, según el último dígito de su número de cédula o carnet. Pero desde el jueves o viernes, perdón, en Montero nadie puede salir, creo que por 6 días, a ningún lado, si no he entendido mal. El jueves renunció el viceministro de Salud también por razones personales. Y bueno, ayer, viernes, siendo Viernes Santo, que todo estuvo cerrado, nadie pudo salir. Los que salían ayer o tenían que salir ayer pueden salir hoy. Se anunció que desde las 0 horas del martes de esta semana que viene se militariza la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También por motivos de que la gente no está tomando en serio esta cuarentena, que la gente sale cuando no le corresponde, no toma las medidas, no están usando barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no se está cuidando y por eso el aumento, un aumento considerable en nuestra ciudad, que no se está viendo, no tengo un gráfico, pero las otras ciudades no están viendo un aumento en los casos como se está viendo aquí. Y bueno, si hay alguna buena noticia en todo esto, desde el viernes empezó a repartir el bono familia, ¿se llama? No, el bono que canasta, gracias. Sí. Desde ayer, que le va a llegar a cerca de 2 millones de familias, creo.
mediante depósito o transferencia bancaria. Algo que me preocupa a mí, que hay mucha gente que no tiene cuenta bancaria o no tiene cómo ir a cobrar eso. ¿Cómo estarán haciendo con eso? No he escuchado nada, ningún anuncio público al respecto, pero bueno, me imagino que estarán trabajando para asegurar que a todos le lleguen. Hasta ahí, creo que estamos, bueno, eso nos pone al día. Hay otros temas o otras noticias de las cuales tendríamos que hablar. El tema de los connacionales varados en frontera, al otro lado de la frontera en Chile, en Colchane se llama la comunidad, que hablando la semana pasada decían que eran 500 personas, ahora sale un número de 1.500 personas. Es un montón de gente. Que también se está politizando ese tema, que los ministros, ciertos ministros salen a decir que son masistas pagados, cosa que, bueno, no creo que sea el caso para todos. Y por otro lado, estamos viendo un número de policías infectados o contagiados y también gente que trabaja en el sector salud, que, bueno, eso también sabemos que la cantidad de gente que tenemos trabajando en el sector salud es reducida relativa a otros países. También de policías. Ayer o anteayer vi una noticia que en Santa Cruz deberíamos de tener 10,000 policías en Santa Cruz y tenemos apenas 6,500, algo así. Entonces, que los policías, bueno, de esos 6,500 hay 5 contagiados y 44 en aislamiento. O sea, son 50 menos en la calle por este tema, sobre que no tenemos la cantidad de policías que deberíamos de tener. Bueno, no hay mucha noticia alentadora. En términos relativos, si hacemos comparación con otros países, el número total de casos es muy bajo. Pero eso yo creo que se debe a que no se están haciendo las pruebas. No se pasa de 2,000 pruebas. No tengo un número actualizado. El último número que vi era 1,150 y eso fue hace una semana. Pero sabemos que no están haciendo las pruebas y a eso se debe un número muy bajo de casos confirmados. Yo creo que eso es bueno, una deducción lógica. En mi punto de vista personal y tomando eso en cuenta, y honestamente yo no confío plenamente en lo que anuncia el gobierno a estas alturas. Yo prefiero tomarlo por otro lado, fijarme en el caso de muertes o muertos confirmados y también ver en qué situación está el sector de salud, las noticias, el ambiente o el entorno en que están trabajando, porque uno, si se ve que todavía lo están, es una situación relativamente manejable, que no se está colapsando, bueno, por lo menos es una buena señal, ¿no? Porque realmente creo que con el número muy mínimo de pruebas que se están realizando, no podemos tomar el número de casos confirmados como un indicio que realmente nos ayude a entender a la escala del avance de este virus a estas alturas, ¿no? ¿Qué dices? Ya terminé con mi monólogo. Primero, me parece muy importante subrayar que ha sido un buen resumen, porque es difícil hacer un resumen tan pormenorizado. Gracias. De lo que ha pasado esta semana. Para empezar, me pareció muy interesante. Dos, agarré algunos temas así de pasada que me parece importante que podemos ir analizando. Pero voy a empezar por un tema que me parece que es el tema central, por lo menos por unos minutos.
como tú dices, se dio la renuncia del ministro el miércoles Ajá. y con el ministro, con esa renuncia surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué renuncia? Si lo votaron, si él renunció de verdad, genuinamente, porque tenía razones personales para hacerlo. En Ujú. fin, lo que tú anotas es que al día siguiente es el día de mayor número de virus El mismo día fue. en el mismo día, el Él número del mismo renunció día. cerca del mediodía bueno, salió la cifra bueno, en la noche, como siempre hacen, tipo 7, 8 de la Claro. noche, el mismo día. Pero bueno. Seguramente los virus sabían que iba a renunciar a este tipo, entonces estaban contentos. Pero bueno, esa es una interpretación de chiste, ¿no? Entonces, bueno, el tipo se va y al día siguiente viene un nuevo ministro. Uh-huh. La pregunta es, a mí por lo menos no me interesa por qué he renunciado, lo que me interesa es qué cambia, qué puede cambiar, más que qué cambia, qué puede cambiar. Uh-huh. Eh, yo me acuerdo, y te digo por analogía, ¿no? Uh-huh. Eh, allá en los años 90, cuando yo era ministro de Comunicaciones, un día me visitó un conocido periodista que era dueño de un programa de noticias, el más visto en Bolivia. Ya. Me dijo, yo te simpatizo contigo, me dijo, porque este es un trabajo difícil. Si yo estaría haciendo esto, ¿qué podría ser diferente de lo que tú haces? Me decía, ¿no? Nada, me decía, haría exactamente lo mismo. Ese era Carlos Mesa entonces. Ya. Él tenía un programa de televisión. Y hoy día yo digo un poco lo mismo, o sea, sale Cruz, entra Navajas, ¿qué puede cambiar? No sé, tal vez pueda, pero por lo que yo veo, profundos cambios no veo en el horizonte. Uh-huh. Como yo no soy un especialista en esto, pero tengo algo de razonamiento, llego a una conclusión que yo creo que sí puedes hacer un cambio en Bolivia. Y un cambio que yo creo que haría cicatriz en el Ministerio de Salud. En realidad, cuando uno ve el problema del coronavirus, están tan ahogados en el problema los ingleses, los italianos, los españoles, Uh-huh. los estadounidenses, tan ahogados como los bolivianos, con mucho más dinero, con mucho más recursos, con todo, pero igual ahogados, Así ¿no? es. Cuando yo vi que al primer ministro de Inglaterra, a Boris Johnson, lo metieron a la clínica primero y después lo metieron a la sala de cuidados intensivos y creo que no le pusieron el respirador, pero básicamente por eso va, ¿no es Ajá. cierto? Porque en cualquier momento se te tranca la respiración Sí. y te tienen que poner un Sí. respirador. Fuera de eso, hasta donde yo entiendo, no hay mayor cosa que puedan hacerte, porque solamente pueden dar una pastilla para que baje la temperatura si está muy elevada y Uh-huh. cuidar que tomes muchos líquidos, en fin, lo que haces con cualquier persona que tiene un virus de resfrío. No hay más ahí, ¿no? Entonces, si esto es así, que además yo creo que es así porque uno lee eso, es así, Ajá. lo único que interesa, y yo estoy llevando a los extremos, ¿no? Porque a veces me gusta ser un talibán en la vida, ¿no? Lo único que interesa en esto son los respiradores. Nada más interesa. Todo lo demás sale sobrando, porque a mí no me interesa si el ministro nuevo sabe hacer mejores estadísticas o puede hablar con más claridad que el anterior, que no tenía dotes de ser un comunicador. Uh-huh. Todo eso no interesa porque si habla mejor y la gente se muere, no ganamos nada. Simplemente es la persona que habla mejor. Si hace mejor estadísticas, no ganamos nada. Solamente sabemos ordenadamente que hay más gente infectada o más muertos, bla, bla. Pero el resultado final va a ser siempre el mismo. Con un nuevo ministro que hable mejor o que sepa matemáticas mejor o estadísticas mejor, el hecho subyacente no va a cambiar. Lo que necesitas es que cambie. Entonces, ahorita estamos con una receta que es también extremista, porque yo veo que este gobierno son talibanes, ¿no? Ellos dicen, aquí no me sale nadie a la calle. Uh-huh. Ya. Eso me parece que es una receta racional en el sentido de que si nadie sale a la calle durante 5 años, claro, no nos vamos a contagiar.
Eso es verdad. Y nos inundan los En ese hospitales. escenario de que todos nos encapsulamos en la casa durante 5 años, no vamos a salir, no nos vamos a, claro, no va a pasar porque el virus, ¿cómo se va a mover de tu casa a mi casa? Es imposible, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista muy radical, pero que obviamente tiene problemas porque no va a ocurrir que la gente se encapsule durante un largo tiempo. Además, si se encapsula, lo razonable es que se encapsule durante un periodo en el que pueda sobrevivir encapsulado. El día que no pueda sobrevivir, como ya lo hemos dicho antes, sale a la calle a buscar comida y ahí empezó, ¿no es cierto? Estoy mezclando cosas, pero no importa, la cosa es que se me entienda. Cuando la gente sale a la calle, si no es hoy día, de aquí a un mes, ¿no es cierto? Igual subsiste el problema, porque en la medida en que tú no estés infectado por el coronavirus y yo no esté infectado por el coronavirus, el día que salimos a la calle, nos vamos a infectar por el coronavirus. Así es. Entonces, no hemos ganado mucho, solo hemos ganado postergarlo, ¿no? Ahora, lo matemático sería decir, bueno, que salgan 50,000 personas y se infecten, digamos, ¿no? Entonces, ahora ya están infectados, a estos los hacemos un tratamiento, ya no pueden volver a recaer, entonces salen los próximos 5,000. Esto sería más razonable porque tendría una estrategia, digamos, ¿no? Difícil de implementar, pero por lo menos es una estrategia, ¿no es cierto? Claro. Pero si este señor nos dice, bueno, ahora sí pueden salir, vamos a salir todos a la calle. Y adivina qué, nos vamos a infectar todos. Y adivina qué, estamos en el punto cero. Era mejor que salgamos hace un mes atrás. Entonces, o por lo menos no va a haber gran modificación en mi lógica. Entonces, a todo esto, lo que yo veo es que el gobierno sí tiene una posición radical, que tiene una lógica, pero que no soluciona el problema. La lógica es que si estamos encerrados no nos contagiamos, cierto, pero el día que abrimos la puerta nos contagiamos toditos, ¿no? Ahora, mi punto de vista es radical, pero me parece que no es tan fácilmente realizable, pero es realizable, si es que el país lo asume como lo que hay que hacer. A ver. Yo creo que si todos tenemos un respirador, esto es un chiste, ¿no? 11 millones de respiradores, no se va a morir nadie en Bolivia. Si todos tenemos un respirador al lado y te contagias del coronavirus, no te vas a morir porque tienes tu respirador y alguien que lo maneje. Eso es imposible. Pero podemos hacer un cálculo matemático de ver cuál es el número de respiradores que realmente necesitamos para que no nos muramos. Entonces decimos, bueno, por decirte una cifra, necesitamos 10,000 respiradores. Perfecto. 20,000 respiradores. Perfecto. Entonces, en Bolivia se hace una campaña para salir al mundo y pedir a la gente que puede donar. En Bolivia estamos acostumbrados a pedir a los países. Pedimos a Estados Unidos, pedimos a Europa, pero lo que nunca hacemos, si te fijas en todo el tiempo que tienes aquí en Bolivia, nunca vamos a pedir a las personas, porque no sabemos cómo se llega a Bill Gates, o no sabemos cómo se llega al señor Slim, al mexicano. Bueno, tú viste la noticia, perdón, del dueño, el fundador de Alibaba, de la página, es tipo Amazon, pero de la China. Exacto. Que sí, nos donó una cantidad de decenas de miles de barbijos y no sé qué otra cosa. 2 o 3 diferentes insumos muy importantes para tratar de ayudar el tema de bioseguridad de los médicos, ¿no? La gente que trabaja en el sector. Bueno, fue una donación privada en ese caso, perdón, pero va por ahí. Ajá. No, va por ahí. No sé si se le habría pedido o si él... ¿Quién tomaría la iniciativa? Eso en ese caso. Seguramente el gobierno chino, porque en la China el único que tiene la iniciativa es el presidente. Es una dictadura esa, ¿no? Bueno, pero sea lo que fuera, tenemos que buscar a estas personas del mundo y pedirles hasta lograr nuestros 10,000 respiradores o 20,000 respiradores, porque esa es la única verdadera solución al problema. Todo lo demás, para mí, sale sobrando. Si yo tengo un respirador al lado mío,
No me interesa si tengo o no tengo coronavirus, no me interesa si me sacan de mi casa, me ponen en mi casa, o si me llevan a un hotel o me llevan a una clínica, no me interesa, porque lo único que me interesa es tener un respirador a mi lado para mí, exclusivamente. Entonces, yo sé que no voy a morir, o que mis probabilidades de morir. Entonces, en realidad, lo único que, como no hay cura, no hay cura para el coronavirus. No hay una vacuna que te impida obtener, contagiarte coronavirus. No hay un medicamento que te cure del coronavirus. Lo único que hay en el mundo, en todo el mundo, incluido para el señor Johnson, en el primer ministro del Reino Unido, lo único que hay es un respirador para que no se muera, nada más. Entonces, si nos concentráramos en respiradores y solamente en respiradores, que además necesitan expertos, porque no cualquiera maneja un Claro. respirador. Claro, entonces, si nos concentramos en ese un esfuerzo, yo creo que estaríamos atendiendo el problema con mayor claridad que lo que estamos haciendo en este momento, que es reprender a la gente porque sale a la calle, que es armar un montón de escándalos que no van al fondo del asunto. El fondo del asunto son los respiradores, pero puede ser que yo sea un exagerado y que esté equivocado, pero en mí simplemente, porque es una mente muy simple la que me ha dado Dios, a mí me parece que eso es el tema, ¿no? Entonces, no sé si esa claridad la tenemos en el gobierno. Yo creo que no, no así tan puntual, digamos, ¿no? Mm. Pero yo sí veo que en el mundo esa claridad existe, ¿no? Eh, Trump, con todo lo que no me gusta, ese tiene esa claridad, porque entiende que todo el problema son los respiradores, ¿no? Habla de todo lo demás, pero en realidad es respiradores. Entonces, y así hay algunos dirigentes que entienden, pero yo no sé si en Bolivia está tan claro eso. Tal vez está, pero tenemos que actuar así. No es cuestión de que tengamos la claridad intelectual. Tenemos que tener la claridad intelectual y la praxis, ¿no? Entonces, Ujú. tiene que ir de la mano nuestras ideas y nuestros hechos. Y eso definitivamente no está ocurriendo en Bolivia. Yo creo que en la campaña por respiradores es lo esencial. Lo demás, por más que te pongas barbijo o no te pongas barbijo, no importa. Lo que interesa es que no te mueras cuando te venga esa cosa. Y la única manera de evitarlo es con un respirador. No sé, es muy exagerado, puede ser, pero el cambio de ministro tiene que tener un sentido. Y si no hay un cambio en la política de la lucha contra el coronavirus, el cambio de ministro no interesa, digamos, ¿no? Ah, Tal vez este puede hablar mejor o sabe más matemáticas y explique mejor las estadísticas, pero fuera de eso, me parece que el cambio no lo veo claro en cuanto a sustantivo, en cuanto a la política de lucha contra el coronavirus. O no sé, ¿cómo lo ves tú? bueno, a ver, vamos por puntos. El tema del ministro que renunció, eh, si bien, bueno, eh, yo creo que entra un tema ahí que es muy importante que hay que tomar en cuenta, que la función del Ministerio de Salud, entiendo que su función es asesorarle a la presidenta, ¿no? Eh, Claro. para que ella o en conjunto tomen las decisiones adecuadas o que vean adecuadas para tratar de controlar este asunto, ¿no? O minimizar los daños que pueda haber. Entonces, no solo se trata del discurso que pueda hacer o no hacer, sino que, a ver, dos personas con la misma, ¿hacia dónde me voy con esto? Que dos personas pueden trabajar en la misma profesión, ser médico. Ajá. Puede inclusive que hayan estudiado en la misma universidad al mismo tiempo, pero los dos van a tener diferentes criterios y puntos de vista según, pues, porque cada uno es distinto, ¿no? En su forma de pensar. Eh, eh, honestamente, y es especulación, que yo creo que el tema tendría que ver con diferentes o desacuerdos en su punto de vista de cómo manejar eso, porque si bien el ministerio asesora a la presidenta, eh, al final ella es la que tiene que tomar decisiones. Seguramente que también le está escuchando a otros ministros, como el de Economía o de Finanzas, porque Ajá. entra el tema económico es muy preocupante y hasta dónde se puede sostener o mantener esta cuarentena y lo que nos va a perjudicar a largo plazo en el tema económico realmente preocupa. Entonces,
estoy dando mucha vuelta aquí, pero el tema es que yo pienso que habría habido desacuerdos en términos de si se alarga o no se alarga o cuánto tiempo se alarga esta cuarentena. También la forma en que está manejando las estadísticas. O sea, algo internamente tiene que haber ahí. Quizás su visión o punto de vista del ministro Cruz no coincidía lo suficiente con el punto de vista de la presidenta. No sé. Pero a veces uno pone o nombra a la persona o pone a la persona que, a ver, ¿cómo se puede decir? Que tiene más congruencia, supongo, con su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, me imagino que habría habido fuertes desacuerdos internamente, ¿no? Porque estamos, ojo, que nos estamos acercando, hoy es 11. Estamos así, Sí. acuérdate que pusieron como fecha, no fecha límite, pero la fecha para reevaluar hasta el 15 de abril. Y tampoco, Bueno, si el ministro iba a renunciar, no lo iba a hacer el mismo 14 o 15, pero se va acercando a la fecha. De repente el ministro haya querido alargar esto un mes o 2 meses o no sé. Y por otro lado están presionándole al presidente para que no, hay que cortar esto, para que la economía... O sea, eh, sospecho que hay realmente un choque internamente ahí y que quizás la presidenta quiera poner un ministro de salud que le diga lo que ella quiere escuchar. No sé, o sea, ajá. es especulación, no estoy diciendo que sea el caso, pero va por ahí, ¿no? O sea, o por último, quizá he renunciado porque realmente cansa, ¿no? yo, yo nunca quisiera tener ese trabajo en este momento, por más que fuese la persona más indicada para hacerlo, ¿no? Este, eh, ni me quiero imaginar. Eh, entonces, no lo veo tan, no sé, no lo veo tan sencillo en ese sentido, de que el cambiar de ministro que no va a cambiar el rumbo de las cosas, porque al final el tema de salud no es solo los respiradores, o sea, lo que tú dices es cierto, si todos tuviéramos un respirador por persona, o sea, que se puede contagiar o morir, entonces todos estaríamos más tranquilos, seguramente. Pero de todas formas, ahí entra otro factor. Eh, Puede que existan 11 millones de respiradores, somos 11 millones, ¿no? Más o menos. Si hubiese Ajá, 11 millones de respiradores en Bolivia, tendría que haber, como ya has dicho, quien lo sepa manejar. sí. Pero más allá de eso, tiene que haber las condiciones de bioseguridad que aquí no existen. Y eso lo hemos escuchado 1000 veces, que no tienen barbijo, que no tienen máscara, que no tienen guantes, que no tienen eso, que están yendo a trabajar los médicos con ponchos de plástico que cuesta 8 pesos que venden en el supermercado, que son para la lluvia y no para trabajar en el hospital. Entonces, por más que se tengan los respiradores, tiene que haber las condiciones para protegerle al, 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 al médico, ¿no? Que va a Pero si el responder. médico se contagia y tiene un respirador Si el donde médico, acceder, el tema es que ya si no el le médico interesa eso, pues. pero si se contagia el médico y está conectado a un respirador, entonces ¿quién va a manejar el respirador? El paciente que está a su lado. Sí, Entonces, entonces pero no es eterno, pues. Un día que se te va a pasar el virus, ya puedes volver a trabajar. La cosa es que no todos los médicos se enfermen el mismo día, eso sí, ¿no? Pero si hacen por turnos la enfermedad, está bien, pues. bueno, ya. La idea es que se enfermen Y todos porque ojo, hay gente, perdón que te corte, hay gente que por más que tenga un respirador, no sobrevive. Entonces, así es. es una ayuda, pero no es la cura, ¿no? Entonces, eh, Eso es eh, verdad. Pero eh, los muy débiles ya, ¿no? bueno, pues no, tampoco soy experto, entonces no te puedo decir. Ajá. Pero, o sea, si bien te brinda cierto consuelo saber que va a tener un respirador en caso que te contagies y se pone grave la cosa, no es una garantía. Y tampoco es una garantía que
que vaya a ver la persona que sabe manejar ese aparato. Sí es bastante complejo, ¿no? Bueno, creo que cubrí los dos temas, el cambio de ministro y de tener o no tener los respiradores. Otro tema con los respiradores es que, vaya, no creo que haya suficiente oferta en este momento para cubrir la demanda. No, ni idea. Sí, algunos países, dijiste que en Estados Unidos hay empresas que se dedican a fabricar otra cosa, que así como en tiempo de guerra, en vez de fabricar X cosa, ya están fabricando balas o motores para aviones, etcétera, o armas. Lo mismo están haciendo con los respiradores. Aquí están como queriendo tomar esa iniciativa ciertas personas o sectores, pero como que por lo poco he visto, como un nivel casero, ¿no? Un respirador que no sé hasta dónde podría funcionar en términos burocráticos. ¿Qué pasos hay que seguir para que ese aparato sea aprobado o no para su uso? En fin, es complicado. Yendo por otro lado, bueno, no sé si continuamos con ese tema o no. Yo creo que es, o sea, como tú quieres, pero por ejemplo, es un tema que has tocado. El otro tema que podríamos ahondar un poco es en el tema de la militarización. ¿Se viene la militarización? ¿No se viene? ¿Debería haber militarización? ¿No debería haber militarización? Todos parecen que están de acuerdo, o sea, la mayoría parece que está de acuerdo con que haya militarización, pero hay una minoría a la que tú has hecho alusión, que es no sé si es del MAS, pero es gente muy allegada al movimiento socialismo, que no están de acuerdo por razones económicas, básicamente, ¿no? Y que se oponen a que sigamos encerrados, encapsulados, porque tienen que vivir. Y eso está en colindancia con el tema de la gente que quiere entrar a Bolivia, porque esa gente quiere entrar a Bolivia, hasta donde yo veo, es gente de escasos recursos económicos, por eso no vienen en avión. Parte de la crítica es a la gente que viene en avión la dejan entrar al aeropuerto y a la gente que viene por tierra no la dejan entrar ni a un metro de Bolivia. Entonces, ese tema de discriminación es serio, no es chiste, claro, es preocupante, pero eso está atado al tema, al concepto del gobierno, de manejar esto como si estuviéramos militarizados en una guerra. Me interesa mucho este tema porque toca un tema muy profundo, ¿no? Que yo veo que no lo discute mucho, pero la realidad nos muestra. Como se está manejando esto, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, no es por la fuerza. No. Y son invocaciones que se hace a la gente para que se queden en su casa de manera voluntaria. Entonces, esto se va expandiendo en la sociedad de manera voluntaria. No hay fuerzas armadas del Reino Unido en la calle arrestando a la gente, pegando a la gente, metiéndolos presos o enjuiciándolos. Es un tema del individuo, es un tema filosófico. En Bolivia nosotros no funcionamos así, porque en el fondo no es una sociedad democrática eso, Bolivia. Lo que más o menos discutimos el otro día en inglés, pero me gusta incidirlo porque aquí el remedio es fascista, ¿no? Es una solución por la vía de la fuerza, es una solución militar, es una solución impuesta desde arriba hasta abajo. El individuo no cuenta. Ayer uno de los ministros dijo, en momentos de guerra, la persona no tiene derecho a decir nada, tiene que obedecer. Mira, yo creo que hemos pasado más allá de lo que verbalmente decía Adolfo Hitler, ¿no? Porque ese tipo de expresiones ya te están demostrando la calidad filosófica de quienes están manejando el país. Y esa gente es verdaderamente fascista. Para mí no hay otro término ahí. Son fascistas. Si aquí no estás en línea con el gobierno, te pueden matar, porque tú no tienes derecho ni a hablar ni a opinar. Y como todo se justifica
son como la gente que está, los terroristas de Al-Fatah, ¿no? No estás con nosotros, estás en contra de Alá y te matan porque no puedes estar en contra de Alá, ¿no? En la Guerra Santa, o estás con Alá en nuestros términos o estás en contra de Alá y te matamos, ¿no? Y aquí estamos en lo mismo, estamos entrando en un callejón que es muy peligroso en lo político, porque aun cuando sobrevivamos, vamos a sobrevivir como ovejas sometidas a un régimen, a un Ya sistema de acostumbrado. gobierno que es fascista, pues, ¿no? Y te digo, me gusta discutirlo porque yo veo que esto no se discute mucho en Bolivia, porque hasta los más revolucionarios pensadores de Bolivia, en el fondo, somos fascistoides, porque así nos hemos criado desde chicos. Y cuando vemos en CNN qué está ocurriendo en Inglaterra, qué ocurre en Estados Unidos, o qué ocurre en mismo Italia, no meditamos. Creemos que alguien nos está metiendo a puñetes a los norteamericanos o a los italianos, y eso no es verdad, ¿no? Así es. Este es un tema para mí de central importancia, o sea, más importancia que los respiradores, porque al final alguien va a quedar vivo en la sociedad. Pero, ¿sabes qué? Morir antes que esclavos vivir. O sea, nos remitamos al himno de Bolivia, ¿no? Ujú. Quieres que aquí viva la gente en libertad, no que viva la gente atemorizada por un par de individuos que se arrogan tener la única verdad y la verdad última y que con el discurso del coronavirus te van a reprimir, igual que lo hacen los terroristas de Al-Fatah, que con el discurso de Alá, su interpretación de Alá, te van a matar porque estás en contra de Alá. Entonces, este me parece un tema a mí que es bien interesante debatirlo, sobre todo porque no hay un debate de esta naturaleza en Bolivia, porque yo creo que la gente no considera que es debatible, porque han asumido que estamos en guerra, entonces tenemos que obedecer o morir. No, es un excelente punto y la verdad que no lo haya analizado con esa profundidad. Eh, pucha, ya me he hecho preocupar, ya me he hecho pensar. este, eh, eh, lo que, lo único que te puedo decir es que, y esto también hablamos la semana pasada en inglés, es que hay momentos en que ser autoritario es necesario. Si miramos los países de Asia, de gobiernos con esas tendencias, es donde más se ha logrado controlar esta desgracia, ¿no? Los países que la están pasando muy duro son justamente los países donde no. De Estados Unidos, Italia, España. Eh, bueno, Irán sería una excepción. Irán tuvo su propio, pero esa, siendo una excepción, son países que, ¿por qué la cultura y la gente es así? Eh, ahora están pagando las consecuencias. Aquí, si nos sometemos y obedecemos, no es que salgamos ilesos de esto, pero al menos las consecuencias van a ser menores. Pero sí, el punto que surge de ahí, como tú dices, que si salimos de esto todo acostumbrado a un gobierno donde se imponen las cosas así, eh, tampoco es bueno, ¿no? Ahora otra cosa es, bueno, a ver quién gana las elecciones, pero también has hablado de eso y creo que dependiendo de cómo se maneje esto y cómo salgamos, o le va a jugar a favor de Áñez políticamente o lo contrario. Si es que, pero hasta el momento eh, estamos viendo, y a pesar de lo deficiente que es el sector de salud, una cantidad de muertos muy baja. O sea, ya va un mes y un día desde el primer caso confirmado y creo que pucha, esa cifra no la tengo a mano, pero no creo que sobrepase los, serán como 18, 19 víctimas fatales hasta el momento. Ajá. Que bueno, a lo que creo que la mayoría de gente esperaba, viendo la noticia de otro lado, sabiendo cómo es la infraestructura de salud acá, eh, no daba un pronóstico muy alentador. Y bueno, nos falta todavía y hemos visto un aumento. Ya te he dicho, yo no confío mucho ya en, en los números oficiales, pero tomándole pulso a cómo están trabajando en los hospitales y clínicas, no es que la tengan fácil, pero no hemos visto
noticias aterradoras hasta el momento en ese sentido de un colapso total, de que se están muriendo por docena en la sala de emergencia del hospital. Eso no está pasando aquí como Así sí es. está pasando en Nueva York. Creo que vamos bien. Y es justamente por esas medidas donde el gobierno, yo creo que también el gobierno por ratos entra en pánico, ¿no? Hasta el mismo ministro ayer se disculpó, ¿no? Porque lanzó un comentario de que en Santa Cruz eran muy irresponsables, que una barbaridad, no me acuerdo de sus palabras exactas, pero básicamente diciendo eso, que en Santa Cruz, pues insultó a la población en general por el mal manejo o el desacato a la cuarentena. Después se disculpó. ¿A qué me voy con eso? Que entran en pánico y toman medidas extremas. Pero bueno, si es de forma temporal o por un rato, digamos, no puede servir. Ahora, si se mal acostumbran y así quieren manejar las cosas en otros aspectos, ahí estamos fregados. Mm, está Este, bien. pero bueno, yo lo veo así, que es una medida necesaria. Yo soy de ese lado, como creo que la mayoría. He visto yo sí comentarios que hay gente que sí lo cuestiona y que no son masistas. Em, pero veremos, ¿no? Yo creo, y también yo creo que el gobierno tiene información o maneja información que no está dando a conocer públicamente. Y quizás a raíz de eso que también esté tomando estas decisiones más extremas. Entonces, hay que ver. Lo que pasa es que estas situaciones de guerra, entre comillas, llevan pues a los regímenes a tomar decisiones autoritarias, ¿no? Ujú. Eh, Te digo un poco para matizar la charla, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, democracia y todo, pero hicieron campos de concentración para los japoneses y para los alemanes, ¿no? Ujú. Los encerraron, Sí. pues porque pensaban que un japonés siempre iba a ser un tipo peligroso, entonces por la invasión que hicieron, el bombardeo a la isla Pearl Harbor, ¿no? Ujú. Entonces los encerraron ahí. Y eso fue una medida, sin duda alguna, fascistoide, pues no hay duda, porque era por el Ujú. color de la piel, decir, es una amarilla adentro, ¿no? Pero lo que tuvo de bueno eso, o sea, lo posterior es que Estados Unidos volvió al cauce democrático. Eso es bueno, ¿no? Ujú. Y poco a poco se ha ido retomando se ha ido retomando la democracia. Eh, la democracia es difícil en todas partes del mundo. Y te doy como ejemplo Estados Unidos, que es donde tú has nacido, pero ahí han habido casos de absoluta, de una medida muy fascista, porque la gente tenía el argumento de la guerra. Pues. Entonces dicen, estos son enemigos, nos van a matar y los encierran a los tipos de un sitio, ¿no? Eh, eso es importante, pero no estás destinado a ser una sociedad fascista si después te liberas de eso. Se Sí, hay corrige. un, Ajá, sí. claro, hay un proceso en todo, no es que es recta la democracia, no es, hay días de menor democracia, días de mayor democracia. Lo importante es que en las sociedades predomine la tendencia hacia la libertad, no la tendencia hacia la falta de libertad, con argumentos pueriles, ¿no? Que es la guerra contra los microbios o la guerra contra los japoneses o cualquier cosa, ¿no? Ujú. Eh, es bien interesante este tema, ¿no? El tema del racismo tiene mucho de eso, ¿no? Un negro en Estados Unidos te diría que ahí no hay democracia, digamos, ¿no? Ujú. Por, ya tú conoces los discursos más que conocidos en Estados Unidos, no hay democracia porque no me educan bien, me tienen que todo es claro. Ajá. El resultado es que los negros están en la cárcel porque son los que cometen los crímenes y cometen los crímenes porque crecen en lugares inadecuados, con pobreza, etcétera. Bueno, es complicada la sociedad, pero todo lo que yo pretendo es eso, ¿no? Que en este país tengamos un poco de conciencia democrática. Los abusos en Bolivia han sido eternos desde que se ha creado este país
y siempre los abusivos les gusta tener la justificación para el abuso. Ujú. Y esta es una perfecta justificación para el abuso. De Pero eso acuerdo. tiene que cesar en algún momento, ¿no? Y tenemos que retomar el cauce democrático. Esa es la idea. Eh, sí, dicho eso, podemos ir a otro tema. A mí me parece terrible el tema económico, como siempre, ¿no? Eh, pero no veo soluciones. El, el MAS, el MAS tiene una conducta muy racial, pues, ¿no? Ujú. Hablemos claro, ¿no? Es la expresión de una fracción de la sociedad grande o pequeña, pero con un tamiz muy racial, que a la gente no le gusta decirlo, pero en el fondo esa es la realidad, ¿no? Entonces, en base a ese concepto racial, asume ese conglomerado de personas y su liderazgo que lo que está pasando en este momento en Bolivia es un gobierno fascista, un gobierno de la derecha y un gobierno que a través de estos métodos de fuerza está tratando de sojuzgar, de dominar, de aplastar a los indígenas. Entonces, la conducta del MAS y de parte de esta población es estar en contra de las medidas del gobierno. Entonces, cuando tú ves una foto en Facebook, porque creo que ayer hubo una foto de esas que apareció por todo lado, que habían destruido eh, algunos equipos de protección contra el coronavirus, de desinfectación, que desinfectan a las personas, Ah, atribuyen este acto a no, no los lo vi. masistas, estos desgraciados, digamos, ¿no? Pero en realidad pues, es eso, ¿no? Es una expresión de descontento y a mí me parece que todo lo que es descontento es masismo y tiene esa connotación. Tú- Me preocupa porque en algún momento la reivindicación económica de lo que está pasando va a ser una reivindicación masista, porque el único preocupado por el estómago de la gente va a resultar siendo el movimiento al socialismo, va a resultar siendo Evo Morales. Entonces, esta reivindicación de lo económico puede fácilmente caer bajo la égida del MAS, ¿no? Porque es un poco los dos polos, que se da en todo el mundo, ¿no? Dicen, Ujú. ¿qué hacemos de lo económico o qué es más importante, si es la vida o la economía? Entonces, ahí Ya. están, ¿no? Los americanos no Bueno, saben qué hacer porque es muy importante lo económico, pero también es importante la vida, ¿no? Los ujú. ingleses están en lo mismo, ¿no? En Bolivia hemos decidido, como somos católicos, que más importante es la vida y que no nos importa la economía, pero en algún momento dado la economía va a chillar porque la gente no puede vivir sin eso. Entonces, quien realmente está haciendo una campaña, no muy fuerte, pero para mí con más claridad del tema económico, es el MAS, porque es esa gente más pobre que vende en los mercados, que Ujú. lleva pollera, que necesita trabajar y que esas expresiones de necesidad de trabajar y de enfatizar en lo económico, de alguna manera se vuelven una reivindicación política del movimiento socialismo. Entonces, la contra a esto se va a volver eso. Por lo menos así lo estoy viendo yo, como está desarrollándose el fenómeno. Em, bueno, no sé si no estoy tan de acuerdo. En el tema del, si bien estamos viendo con este gobierno, bueno, y que también siempre desde el lado de la oposición, del MAS, que es un gobierno de ultraderecha y, bueno, hasta cierto punto es cierto, este, estamos viendo un tema de repartición de bonos sin precedente y los montos son muy fuertes. Entonces, de que, claro, estamos hablando de medidas de muy corto plazo, del bono canasta, que es de 400 pesos. Eso no puede durar mucho tiempo. No puede, pero veremos. O sea, también yo creo que están haciendo una apuesta que esto va a ser cosa de 2 meses a lo mucho. Veremos. El de bono familia, que son 500 pesos por hijo en escuela pública o fiscal. Entonces, sabemos que hay muchas familias con 3, 4, 5, 6 hijos. Entonces, sacas cuentas, si yo tengo 5 hijos, son 2.500 pesos, que es más del sueldo mínimo que lo que esa persona o madre probablemente o padre estaría ganando. Este,
Entonces sí, y son medidas económicas, como te digo, a muy corto plazo, que no se puede manejar por mucho tiempo, pero es que esta situación exige medidas inmediatas. Y de estar pensando en la economía a largo plazo, eh, está muy difícil, porque no se puede. En primer lugar, bueno, y hasta ahí podemos hablar de la gente del 70% de la población que trabaja en el sector informal, que gana día a día. No hay una visión a largo plazo en términos económicos. Nunca hubo con el MAS, tampoco. Mucho menos puede haber ahora que no sabemos cómo vamos a estar de aquí un mes o 2 meses con este tema. Creo que no es el momento. Entonces, eh, de que hay que empezar a preocuparse por la economía, sí. Yo, en lo particular, estoy muy preocupado por mi situación personal en ese sentido. Eh, y es el caso de la gran mayoría. Bueno, o los que no están en el sector informal ganando día a día, los que tienen una pequeña empresa o mediana empresa, no, hasta el momento no tienen una respuesta clara del gobierno de qué es lo que se va a hacer. Por mi lado, yo lo entiendo, porque no se sabe qué carajo se va a hacer dentro de, o sea, o cómo va a ser esto dentro de un mes y medio, 2 meses. Es muy difícil avanzar proyecciones o tomar medidas cuando me imagino que un gran porcentaje de lo que son los fondos disponibles, hasta cuándo se va a tener que pagar este bono familia o bono canasta y qué implicaciones puede tener eso a futuro. Entonces, como que por ahí yo lo entiendo. Eh, Eran dos puntos que quería tocar. Ese era uno. Eh, el otro en el tema que estaba hablando que entraba un poco al tema de lo que son derechos humanos básicos, ¿no? De la gente, supongo que la gente desamparada, que el gobierno, cierto ministro tilde de masistas, o generaliza que todo lo que están en contra, o lo que no acatan, o lo que están en la frontera son masistas. Por ese lado, eh, realmente preocupa. Y ese es otro tema. No sé si tú viste esta mañana una entrevista con una señora que está entre los que están en la frontera con Chile, que, y este tema no lo conocía yo, que hay mucha gente que se va a Chile, así como la gente que va de México a Estados Unidos a trabajar en los huertos, cosechando manzanas, cereza y fruta, etcétera. Lo mismo pasa que hay bolivianos profesionales, porque la entrevistada de este artículo era bueno, no me acuerdo su profesión, pero sí tenía su título profesional y todo, que se va al norte de Chile a cosechar Sí. y gana bien. O sea, creo que dijo que ganaba algo de 4,000 pesos, que aquí Wow, difícilmente uno gana un sueldo así. claro. Este, em, y que no es masita, hasta ella misma en lo que hablaba, decía, por culpa del gobierno anterior, que en 14 años yo no pude surgir y prosperar económicamente, porque todo se manejaba con muñeca y bla, 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 no era, clarito que no era masista. Dice, yo no soy la única, o sea, somos muchos que por esa situación y por el anterior gobierno del MAS, tuvimos que buscar oportunidades saliendo afuera. Y en este caso nos fuimos, o sea, se fueron son muchos. Entonces, eh, eso sí me preocupa que eh, quizás que esa gente no se convierta en masista, pero definitivamente eh, es muy mal visto que el gobierno quiera generalizar de esa forma. Eh, y, y pues hay una falta de empatía, no sé cuál es la palabra, empatía o total falta de sensibilidad respecto a la necesidad de esas personas, que Exacto. realmente, o sea, si entramos, y ese tema quisiera tocar quizás en el siguiente programa en algún momento bueno, pronto, ese tema de lo que es una violación de un derecho humano básico, ¿no? De que un connacional Totalmente. no puede entrar a su país si está ahí viviendo en una carpa en pleno desierto,
y como decía, arrastrando maleta de un lado para otro lado, porque no están en vehículo, o si están en vehículo, o sea, ya no tienen plata, es muy complicado. Y como que, bueno, me he ido a la deriva con esto, pero yo creo que dentro de todo esto, más allá del tema de la militarización, eh, que se va a ver dentro de pocos días en Santa Cruz, lo que más me preocupa o donde más yo podría criticarle al gobierno en ese momento es en el manejo de ese tema, de la gente va a la frontera, que son muchos. Porque internamente del país, como te digo, o sea, tomándole pulso al, 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 al sector de salud y la cantidad de muertos, creo que se están manejando más o menos bien las cosas. Pero ahí para mí no hay excusa. Y lo que has dicho también de la discriminación es un muy buen punto. Que llegó gente en avión. Gente, creo que ese avión llegaba de Chile, si no me equivoco. Sí, 40 y pico llega, personas sí, que pagaron por ese vuelo charter. Ese es un dineral claro. que cada uno ha tenido que pagar. Ni quiero pensar cuánto. Y no sé cómo lo habrán hecho. Y que permitan eso, pero no le permite ingreso a la gente que está en una frontera terrestre, pues no, para mí no hay excusa que valga. Eh, eh, en fin. ¿Qué? Mira, a ver, dos cosas. Empiezo por la última. Eh, para tu, para tu buen gobierno, ayer me pasaron por WhatsApp una acción constitucional. Uh-huh. No sé si es un amparo, yo creo que es un amparo o una acción de libertad, posiblemente sea un amparo, que ha planteado la defensora del pueblo Uh-huh. en favor de las personas que están en la frontera Yeah. con Chile, que no los dejen entrar. Ahí hay varios aspectos a tomar en cuenta. Primero, lo jurídico, lo que tú dices, es absolutamente inconstitucional que no te dejen entrar a tu país. Lo dice un importantísimo documento de lo que en Bolivia se llama el bloque constitucional, el Pacto de San José, Costa Rica, Uh-huh. es explícito al respecto. Dice que tú tienes el derecho de entrar a tu país. Eh, pero lo que me parece interesante, otra vez yendo a lo político, es que la defensora del pueblo es una señora que viene de la gestión anterior, Uh-huh. es masista. Entonces, otra vez, las reivindicaciones de esa naturaleza de la gente humilde las está haciendo gente del MAS. Y eso políticamente refuerza al movimiento al socialismo y debilita a la gente que ahorita está en el gobierno o en la oposición de la derecha. Entonces, este es un tema que seguramente, como dices, deberíamos verlo la próxima vez, porque ya va a haber algún resultado sobre esta acción constitucional que está planteando la defensora del pueblo. Pues eso en relación al tema de la frontera, que vale la pena que destinemos algún tiempo en un análisis más profundo sobre esto la próxima vez. Uh-huh. Dos, me parece muy importante hablar algo sobre el tema económico, porque tú planteas una cosa que me parece correcta, dices, esto es el corto plazo. Claro, los bonos son corto plazo. El gobierno, si sigue dando bonos, se va a quedar sin plata, o sea, no va a haber reservas internacionales y no va a haber ingresos, porque lo que dan es con lo que pagamos de impuestos. Uh-huh. En la medida que seguimos cerrados en la casa, no pagamos impuestos, Así porque no es. trabajamos, no consumimos, entonces no hay impuestos. Entonces, ese es un flujo, pues, ¿no? Entra dinero al Estado por impuestos y luego se distribuye por bonos. Pero en realidad los ingresos al Estado son los impuestos y por otro lado son las exportaciones, Uh-huh. porque nos entra dinero por lo que exportamos, gas o soya o otros productos agrícolas o relacionados con lo agrícola. Ajá. Pero en este momento estos ingresos no están fuertes, pues, no Bueno, están fuertes. Entonces, perdón. Lo que yo escuché ahí que es muy interesante y tiene sentido, que también están sacando o parte de ese dinero para los bonos sale de lo que sabemos que la gasolina en este país tiene un subsidio muy, muy exacto, fuerte y es un montón de plata. un Lo montón. que, entonces, como
gasolina no se está consumiendo en este momento, Claro. hay un ahorro para el gobierno en el sentido de que no tienen que pagar ese subsidio o Así es. un porcentaje muchísimo menor. Muy grande. Sí, Entonces, de ese ahí, es un... entonces, por lo menos por ese lado, creo que se salva un poco. Pero bueno. Ahora, yo creo que, a ver, yo te voy a decir una cosa. Ambas cosas que te voy a decir son en serio. Okay. Una parece más seria y la otra parece chiste, pero no es chiste. A ver, uno, lo que te había dicho antes, yo creo que ahora es cuando Bolivia tiene que armar un equipo de gente que, como lo hay en todo sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, cuando yo vivía en Estados Unidos, mi universidad era una universidad normal, pero siempre nombraron al presidente de la universidad y yo estaba acostumbrado a la mentalidad boliviana. Aquí el rector de una universidad es el más sabio, digamos, ¿no? O es al que lo eligieron los estudiantes, digamos, Uh-huh. ¿no? Va por ahí. En Estados Unidos buscan a una persona que sabe traer plata. O sea, esa es la realidad. El presidente de la universidad es un tipo que puede traer plata a la universidad, porque la Correcto. universidad requiere vivir y para vivir tiene que sacar plata, no solamente de lo que pagan los estudiantes, Claro. sino de otras fuentes más importantes que los estudiantes. Entonces, ese concepto no lo tenemos muy desarrollado en Bolivia. Uh-huh. Tú vives aquí y sabes eso no es normal en Bolivia. Tiene que haber en Bolivia, en este momento, una especie de embajador itinerante que haga eso, que vaya donde Bill Gates, que vaya donde el señor Slim mexicano, que vaya donde los 100 más ricos del mundo, que está en la lista de Forbes. Tiene que ir un tipo, un boliviano, y tocar la puerta. Y sí, mendigar o lo que se llame eso, pero un presidente de la universidad en Estados Unidos no es un mendigo, simplemente es un recolector de fondos, Uh-huh. ¿no? Esto necesitamos en Bolivia, pero un profesional que haga eso, ¿no? Y el que haga eso tiene que ser un rico boliviano, el más rico, entre los 10 más ricos de Bolivia. Debe haber un tipo que tiene esa capacidad de hablar con los más ricos Sí. del mundo, ¿no? Para que se entiendan, digo yo. Pero Uh-huh. tiene que haber un embajador itinerante de Bolivia que vaya recaudando fondos. Bolivia está acostumbrada a recaudar fondos de la cooperación internacional. Uh-huh. Esto quiere decir de países amigos o de organismos multilaterales. Internacionales, sí. Pero eso para mí no va a ser suficiente, porque la competencia para fondos en la cooperación internacional es muy grande, Ajá. ¿no? Entonces, yo prefiero que venga un señor como Marcelo Claure, ¿no? Que a mi mente debe ser el más rico de Bolivia en este momento, Uh-huh. y que se dedique a buscar con la gente que él conoce rica del mundo, y yo creo que va a lograr más que yendo al Fondo Monetario, o yendo al Banco Mundial, o yendo al BID, ¿no? O tocando la puerta de los países, que los países están quebrados todos. Pues. Entonces, Sí. hay gente que no está quebrado, los países están quebrados, pero los ricos no están quebrados. Entonces, necesitas ir donde estos millonarios o trillonarios, billonarios por lo menos, Uh-huh. y tocar sus puertas y que te den cooperación. Entonces, a mí me parece que ese es un punto muy importante para generar ingresos a Bolivia. Crear un embajador itinerante de la cooperación personal, digamos, de la gente más rica del mundo. Eso me parece tremendamente importante, eso es serio. Te Ya, voy a decir el punto no serio ahora, ya. pero que es serio. En México ya lo han hecho, no a instancias del gobierno. En Bolivia, ¿cuál es el producto de exportación más importante de Bolivia? Si no el gas, lícito el gas. No, el producto de exportación más importante de Bolivia en general, por lo cual Bolivia goza de buena salud económica, es la droga, Ya, ajá. son los narcotraficantes. Esos tipos están en cuarentena en este momento. No están aportando nada porque no pueden, porque tienen Nadie problemas. no se puede mover. Y Claro, ellos. ¿no? Pero nos hemos entrampado, porque como estos tipos son los narcotraficantes y no pueden donar mañana eh, respiradores, ¿no? Entonces ellos se abstienen, ¿no? Lo que sí he visto, y no es la solución, pero es real, estos son los que tienen dinero. Uh-huh. ¿Cómo una sociedad puede renunciar a los millones de dólares, evidentemente ilegales,
que han generado estas personas en una sociedad pobre, porque esta es una sociedad muy pobre, y estamos renunciando a la fortuna de ellos, porque hay un problema legal, hay un problema ético, hay un Moral. problema moral, ¿no? Pero, ¿acaso no era más importante la vida? Morir antes que esclavos de vivir, ¿no? ¿Acaso no era más importante que la libertad, la vida? Y por eso el ministro nos obliga a meternos en la casa, si no nos va a matar. Y estos narcos que tienen literalmente millones de dólares, ¿no? No están aportando a esta sociedad en este momento, que es cuando necesitamos dinero, ¿no es cierto? Yo he visto esto. En México me decía, sí. ¿Y qué están haciendo Sí, en México? en México ha ocurrido, porque un cartel ha tenido la iniciativa, no el Estado mexicano. El Estado mexicano es igual que el Estado boliviano, no piensa, pero los narcos piensan, pues. Entonces, un cartel que no me acuerdo cuál es, de Jalisco, no sé cuál, han empezado a cooperar a la gente, pero dicen, como estamos haciéndolos nosotros, queremos que lo sepan. Entonces, le dan ya un regalo a la gente y dicen, este es un regalo a Jalisco, digamos, ¿no? Y le llega comida, le lleva ese tipo de cosas. Entonces, los mexicanos tienen su chispa en la humanidad, siempre lo han tenido, hacen buenas canciones, hacen buena comida y tienen buenas ideas. Entonces, ahí va una, digamos, ¿no? Yo no sé cómo debería materializarse eso. Lo que sí sé es que hay una riqueza muy grande en el mundo ilegal de Bolivia, muy grande. Sin duda. Seguramente tan grande como la hay en el sector privado, lícito. Entonces, la pregunta moral en Bolivia es, esos recursos ilícitos, no los vamos a tocar por moralidad, por ética y porque son ilícitos, y vamos a permitir que se mueran los bolivianos, pero que los narcotráficos ilícitos. Próximos 7 días. Amigos. Pero yo creo que este es un tema de fondo. No podemos dejar de discutirlo. Por eso te decía, es chiste, pero no es chiste. Ya, no, son dos temas muy interesantes. El primero de que alguien vaya a buscar ayuda internacionalmente, o sea, a nivel internacional, pero de personas particulares, pues que Bolivia tome la delantera, porque tarde o temprano seguramente que va a haber más competencia. Sí, claro. Y el tema bueno, hablando de lo que manejan el narcotráfico, también interesante. Dos grandes diferencias entre México y Bolivia. Una que, bueno, pues, sin ser experto, pero por las observaciones que he podido hacer, en México los narcos han sido más, ¿cuál es la palabra en español? Ayúdame con él, filantrópicos. Esa es Filantrópicos. ¿ya? Sí, En ese, es puta, correcto. ponen iglesias, ponen escuelas, lo sabemos, ¿no? Hacen labor social. Hacen labor social, cosa que aquí, por lo que veo, Son egoístas. o sea, inyectan su plata siendo consumistas y no de otra forma. Claro. Y en inversiones privadas que le generan más rentabilidad. No son filantrópicos. Entonces, eso por un lado. No quiere decir Muy que interesante. no quiere decir que no puedan serlo. Claro. Y bueno, el otro tema que en México sospecho que habrá más comunicación entre el gobierno y los narcos, aunque sea, o sea, por debajo, o sea, una relación más estrecha ¿Tú de crees la que, que o aquí sea, no hay? de la que puede que haya, ¿no? Pero Ajá. seguramente que habrá habido una ruptura cuando se fue Evo. O sea, los que están en el gobierno están nuevos y seguramente que están, no sé quiénes estarán haciendo o no así, pero reestableciendo esos nexos o esa línea comunicacional, se puede decir, relaciones, o sea, son novatos, cosa que en México, bueno, también es un gobierno nuevo, pero en fin, bueno, no sé, más el primero que el segundo, ¿no? En los dos puntos. Que aquí lo que están los platudos del narcotráfico no han sido tan generosos en el tema de donar.
como lo han sido en Muy México. interesante. Entonces, No han tenido asesoramiento de relaciones públicas, pues, ¿no? eso. No son tan astutos, ¿no? Los narcotraficantes mexicanos han invertido en la imagen, pues, ¿no? Mm, La sí, imagen han pública hecho del narcotraficante. campaña, Son Robin pues, Hoods, sí, claro. han sabido ser más inteligentes en ese sentido. Claro, En fin, claro. Ok. así que, Interesante. bueno, yo creo que ese es un buen, ahí lo podemos dejar por hoy. Sí, sí, yo creo que sí. De tantas malas noticias y cosas, eh, un tema un poco más, sí, bueno, no sé, por falta de mejor palabra, divertido, ¿no? Ajá. Pero no deja de ser útil porque No, hay, claro, no digo que hay- no. claro. Ahora te decía, en chiste, pero no en chiste, digamos, ¿no? Ajá, no, Porque bien no es dicho. chiste. Ah, Claro. Ujú. bueno, Así es. Ernesto, Bueno, te pues, agradezco. Un gusto, como siempre. Gracias a todos los que están ahora viéndonos en YouTube. Por lo menos desde el programa que subimos la semana pasada, eh, al menos algunos están viendo y eso me alegra mucho. También pedirles dejar sus comentarios si tienen algo que comentar, sugerencias para otros temas que quieran que cubramos. Gracias y sigan cuidándose y quedándose en casa. encapsulados. Encapsuladitos. Estén bien. Muchas gracias. Para mí ha sido el gusto, pues, Paul, como siempre, y que tengan todos los amigos una buena semana, en la medida que se pueda tener una buena semana en estas circunstancias. Pero bueno, Sí, esa es la vida, toca. Muchas así gracias, es. pues un placer. A Chao, vos. chao. Chao.